Bienvenidos sean todos a este podcast especial sobre el rol de la mujer en la educación superior. Hoy exploraremos la importancia de la presencia femenina en las universidades, los avances en las equidades de género y el desafío que todavía persiste. Para lo cual tenemos unas invitadas especiales. Nos acompaña Natalie López, abogada, especialista en derechos humanos, y Paola Zurita, psicóloga, especialista en dependencias emocionales. Mi persona, Karen Acosta, médico general. Bienvenidos todos. ¿Qué es Conexión ITEXUR? Es un podcast que conecta el entretenimiento y la academia, con entrevistas que te atraparán de principio a fin. Información, anécdotas, entretenimiento y mucho más. Conexión ITEXUR, desde el campus. Comenzamos. Bueno, como ustedes saben, la mujer ha tenido dificultades para acceder a la educación superior. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Bueno, hace un poquito hablábamos entre nosotras, preparando este podcast maravilloso por el Día de la Mujer, de que hubo un antes y un después. Uh-huh. La educación en algún momento era un privilegio a las personas que tenían pues facultades económicas, que tenían facultades sociales, contactos, etcétera, y después la educación toma esta calidad de derecho. Pero aún así, siendo un derecho, no era un derecho para las mujeres. Eso es lo difícil, ¿no? Lo complicado, porque no existía igualdad. Entonces, es un antes y un después, desde que es privilegio hasta que es derecho. Claro, pero hay de tomar en cuenta también que este derecho no ejerce en todos los países, ¿no? Por ejemplo, tenemos Afganistán, que es un país que hasta ahora inclusive no pueden ejercer al voto, no pueden estudiar, e inclusive ya no les están permitiendo hablar entre mujeres. Entonces todavía estamos en esa lucha, por decirlo así, para que todas las mujeres tengan este derecho a poder estudiar. Claro, como lo sabemos, recién a inicios del siglo XX es cuando cambia esta visión del privilegio al derecho. Por ejemplo, en Ecuador, ¿cuál fue la primera mujer que ustedes conocieron tuvo acceso a una educación superior? Bueno, se escucha mucho de Matilde Hidalgo Procel, ¿no? Que fue la primera que ejecutó su derecho al voto, que pudo estudiar una carrera como medicina, que es una carrera tradicionalmente de hombres, en realidad sí, sigue siendo, ¿no? Sí, es cierto. Pero se escucha mucho de ella, sin duda no es la única, y es la que por su condición social tuvo acceso a la educación. Hay otras mujeres en el Ecuador que no tuvieron acceso porque no tenían las facultades económicas para hacerlo o los contactos sociales para hacerlo, ¿no? Entonces, sin duda es la primera, es un referente y todas estamos muy agradecidas con ella, pero no fue la única, ¿no? Claro, pero también hablemos del aspecto psicológico que ella tuvo que pasar para al principio, ¿no? Para poder estudiar, la única mujer en medicina, y ver esos estereotipos que tenían sobre ella, ¿no? Porque me imagino que le han de haber dicho muchas cosas que no puede ejercer, que actualmente también se sigue teniendo, que piensan que ya, digamos, una mujer entra a la carrera de ginecología o exactamente carreras como ciertas de especialidad femeninas. Exactamente. Y no les molesta un montón que dicen, es que la mujer es muy emocional, entonces no puede tomar decisiones en esto porque tiene demasiadas emociones. Yo soy abogada de carrera y mi carrera también es tradicionalmente de varones, ¿no? Exacto. Y la mujer que entra en esa carrera, de hecho hay memes que, por ejemplo, las mujeres que se dedican al derecho penal muy masculinas se ven en el meme, ¿no? Y las que nos dedicamos a los derechos humanos, pues somos más tipo princesas. Ese estereotipo cansa. Sea delicadez. Como las películas, Legalmente Rubia, por ejemplo, si utilizamos esos ejemplos de la película. Por ejemplo, ella era, por ser muy femenina, y llevar rosa y todo eso, ya le tachaban de delicada y que no podía llevar procesos, y de hecho también yo sé que todo el mundo conoce en cierta manera esa película, sufrió acoso, por ejemplo, de parte, ganaba casos importantes porque según le beneficiaban por el hecho de ser mujer y no por su conocimiento. Por ser una rubia bonita. Por ser una rubia bonita. Que son la categoría de la mujer ideal, porque como ustedes saben, en la antigüedad, o más bien dentro de la parte cultural, siempre ha estado marcado el patriarcado y el machismo, y la mujer siempre se ha visto como aquella persona que dada a
detrás del marido, del hombre, que tiene que ser esto, aquello, y 100% ama de casa. Y cuando ven a alguien que está generando otro nivel de impacto, de influencia en estas áreas de hombres, se comienza a ver una brecha, una discriminación. ¿Qué opinan sobre eso? Sabes que es súper complejo este tema. Yo detesto una aseveración y cuando veo a mi esposo esto va a reírse de mí porque yo siempre digo esto es horrible. Siempre que una mujer entra a un puesto de liderazgo y es así como que muy firme con sus decisiones, la tachan de complicada. No sé si a ustedes les pasó. Sí. A mí, yo soy la mujer más complicada para muchas personas y no es que seas complicada, es que quieres hacer tu trabajo conforme tus valores, conforme a tus competencias, etcétera. Entonces, sí considero que es todavía es jugar en un mundo de hombres, aunque las leyes nos apoyan, nos respaldan, el tema de las políticas de paridad, etcétera, todavía es jugar en un mundo de hombres y eso te hace cuestionarte muchas veces. No es normal, es como que muy natural para el hombre entrar, digamos, en el mundo empresarial o en el mundo judicial o estatal, pero para las mujeres es un doble reto. ¿Por qué? Porque te cuestionas a menudo. Imagínate escuchar todos los días que eres demasiado emocional o que estás en tus días y que por eso no puedes tomar decisiones. Sí. Uh-huh. Claro, y hay de tomar en cuenta también justo el tema importante que acabas de dar, o sea, la parte femenina en estos roles. Tenemos la tendencia, las mujeres, de ser como machistas en cierto sentido. Como ejemplo, saben decir, esa mujer es muy machona, saben utilizar. Claro. ¿Por qué? Porque en cierta tendencia, como estamos en este juego de hombres, tenemos que actuar también como hombres en cierto sentido. Entonces, ¿por qué? Porque si tú dices, hay de hacer esto y esto y esto, como dices, nos ven muy emocionales y nos tachan de locas. Ella está loca, esa decisión no está bien. Eso no menopáusica. La menopausia no le hace pensar, vulgarmente, no estuvo bien con el esposo anoche, por ejemplo. No le dieron cariño. No le dieron cariño. Entonces, la mujer tiene esa tendencia también de generar actitudes también muy machonas, entre comillas, por decirlo así. Y no son actitudes machonas, en sí son actitudes que se necesitan para cumplir en el trabajo. Porque si fuésemos hombres en ese mismo nivel, nuestra actitud la tacharían como la de líder. Es el líder, claro, porque él nos está dirigiendo, él sabe cómo hacer. Pero si una mujer se encuentra en esa posición, no, es que está loca. ¿Por qué tenemos que hacer lo que ella dice? ¿Se han encontrado en esas situaciones? Es que sí, yo creo que es un reto para los varones en nuestra sociedad, hablando del Ecuador, tener una imagen de liderazgo femenina, porque no es algo normal, entre comillas, subrayo normal porque debería ser normal, pero sí es bastante complejo porque la persona que está trabajando bajo la responsabilidad de una mujer y que le hace caso a la mujer ya es no sé cómo decirlo. Una nenita, sí, o sea, se deja mandar, ¿no? Y los varones no deben dejarse mandar. Lo mismo sucede en los hogares a niveles mucho más altos y profundos que en la empresa, pero sí esto sucede. Y en cambio, si eres un hombre que le da siempre la contra a la mujer, en algún momento vas a perder y vas a quedar mal también, ¿no? Entonces, creo que para un hombre sí es un reto y creo que deberían tener mucha inteligencia emocional, aunque yo sé que hay personas que ya no creen en inteligencia emocional, pero debería ser muy equilibrado para poder respetar y respaldar un liderazgo femenino y cuanto más en un tema de la educación superior, ¿no? En la que tradicionalmente los rectores han sido hombres. Los profesores han sido hombres. La mayoría. ¿No es cierto? Que recién ahora nosotros estamos teniendo nuestro espacio en eso. Pero toma en cuenta que sí, nos están dejando, nos están permitiendo tener este liderazgo, pero no estamos todavía siendo escuchadas. Porque en cierto sentido dice, sí, le ponemos, pero porque estamos cumpliendo con esto de ser inclusivos. Con la equidad. Con la equidad de género, que vamos a poner a una mujer ahí para que no nos digan nada. Pero en realidad no están siendo escuchadas. No Por ejemplo, dicen, sí, toman una decisión exactamente y dicen, no, vamos a consultar con otra persona para ver si lo que ella está decidiendo está bien. Y la otra persona es un hombre. Generalmente. Sí. Eso es
horrible, ¿no? El hecho de que te permitan. Escribimos la norma para que te permitan, no debería existir. En un mundo ideal no debería existir eso, ¿no? No es que deberían permitirme. Pero sí, y es bien importante ver el desempeño de la mujer a lo largo de la historia. Ahorita estaba revisando unas estadísticas de la ONU y me llamó la atención un post que ellos pusieron, que es necesaria, es trascendental, por ejemplo, para los procesos de paz en sociedades en situación de conflicto, la presencia femenina, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, no sé si se acuerdan ustedes, la época en la que Lucio era presidente. Claro, foto con 3. No, mentira. En esa época recordarán que salieron, ¿no es cierto?, las personas a protestar porque estaban inconformes. El cacerolazo. Los cacerolazos, ¿no? Y tenía un profe de sociología y el profe de sociología nos habló del estudio. Nunca pude leerle bien al estudio, pero el profe nos habló, profe Moncayo, él nos decía que este cacerolazo era una protesta sui generis en el Ecuador porque fue organizada por mujeres. Claro. Entonces, en esta protesta no hubo tanto daño patrimonial, tanta violencia como en otras protestas que han sido necesarias para ciertas luchas de derechos humanos. Yo lo sé, lo comprendo, pero lo sui generis de esta es que era una lucha diferente. Sí, se expresó la inconformidad y se logró al final con la ayuda de todos, porque al fin y al cabo yo creo que todos en la sociedad somos importantes, pero sí fue diferente porque la mujer encontró otra forma de expresar. Creo que en la empresa, en la educación superior, es la misma situación, ¿no? Tradicionalmente han sido administradas por varones, pero ¿y qué pasaría si entonces ahora la mujer naturalmente entra y aplica todas sus cualidades, todo lo que es, tal vez es el cambio que estamos esperando, ¿no? Porque todos sabemos que necesitamos un cambio como sociedad. Claro, exactamente. Sí, es verdad. Como ustedes saben o han conocido, la mujer también ha estado relegada en su rol de investigadora. ¿Qué saben sobre este tema? ¿Qué mujeres les llama la atención sobre la investigación, ya sea en la época antigua o actualmente? De nombres exactamente no te los puedo dar, pero sí hay pocos casos de mujeres investigadoras. De hecho, dentro de los artículos científicos, los primeros autores, casi no vas a ver una mujer liderando un artículo científico. Sí, siempre está en compañía de más hombres. Toma en cuenta de que en Ecuador, por ejemplo, la verdad no conozco y espero que ahí el público pueda escribir, inclusive en los comentarios también, qué artículos tal vez conozcan de Ecuador que hayan sido liderados por mujeres. Entonces, tanto de la parte investigativa no tengo mucho conocimiento, pero por ejemplo, la esposa de Einstein, por ejemplo, ella era una científica súper renombrada, pero nunca le tomaron atención. Porque Einstein era el esposo. Obviamente, acuérdense. Yo también mencioné esposa de Einstein. Esposa. No le estamos dando su propio nombre. Entonces hay de tomar muy en cuenta eso también. Que inclusive hasta ahora estamos utilizando eso, ¿no? Tal vez tú conoces, Nati, a alguien tal vez investigadora. Sabes que no específicamente, pero yo como docente en la investigación sí puedo asegurar que he tenido mis obstáculos que vencer con respecto a eso, y probablemente no sea por políticas institucionales, porque ahora la ley de educación superior establece, ¿no es cierto?, ciertos, por ejemplo, en los procesos de evaluación, puntajes adicionales cuando tienes más representación de mujeres en ciertas áreas, ¿no? Entonces, legalmente está, la política pública está, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ser cabeza de una investigación es un trabajo complicado porque requiere de coordinación, requiere de cierta detalle y minuciosidad, y como lo mencionaba yo antes, es difícil que un hombre naturalmente se someta a esto, ¿no? No sé si la palabra someter está bien utilizada, pero que respete esta imagen, ¿no? Puedo hablar un poquito de la literatura también. Hay tantas mujeres que han apoyado a literatos expertos, excelentes, que nosotros admiramos mucho y que no han sido reconocidas también en su papel de coautoras de libros famosos, que ahora esta información se encuentra libremente en el internet, ¿no? Entonces, entiendo que en un país como el Ecuador, en el que el presupuesto para investigación es súper bajo, no existe. peor para una mujer.
mucho peor para una mujer, porque seguramente te van a cuestionar, pero ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Y te eso, vas a poder encargar. Y eso pasa en el trabajo también, cuando al momento que te quieren contratar en selección de personal, te dicen, eres mamá, ¿y si te vas a alcanzar el tiempo de ser madre y también trabajar al mismo tiempo? Y no solo puedes hacer los dos roles. Cuando estás en tu edad fértil, te preguntan si tienes o no tienes pareja, si quieres o no quieres tener hijos. Sí, ¿no? Y ahora creo que hay hasta podcasts y tutoriales que te enseñan a cómo responder a esos entrevistadores. Al fin y al cabo es un tipo de violencia, ¿no? Es un tipo de violencia porque a un hombre no le preguntan eso, pero sí tenemos que ser súper conscientes de que para alcanzar estos puestos de docente investigadora tenemos que hacer un esfuerzo bien complicado en relación con otras personas, con los hombres específicamente. Con el otro género. Y como decía yo, o sea, no solamente que nos pongan en un puesto solo porque tenemos el derecho a estar, sino que nos escuchen y valoren eso. Sí. Y para eso obviamente necesitamos que el hombre también participe activamente con nosotras. Por ejemplo, nosotras estamos conscientes de todo lo que pasa, pero si tú preguntas generalmente a los hombres, no le toman mucha importancia para ellos sí, hay una mujer ahí, pero si ya tienen ustedes sus derechos, ¿por qué siguen luchando? ¿Por qué siguen haciendo las cosas? Y ya les dejan votar, ya les dejan hacer lo que quieran. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no conocen. Es como saben decir, se habla desde su derecho, desde su perspectiva, ¿no? Es que en esta parte tomemos en cuenta que los hombres siempre tuvieron el derecho implícito, ellos tenían su derecho implícito a todo, por el mismo hecho de ser hombre. Por eso siento que en la actualidad sí tenemos que trabajar con ellos para que ellos comprendan, sientan esa empatía de lo que es ser el mujer en esta sociedad. Que actualmente sí, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en pensamiento, pero aún así estamos retrasados en ese desarrollo de equidad de género. Porque lo que la mayoría de hombres piensan, no quiere decir todos, es que ser mujer o el género femenino es ser débil. ¿Se han dado cuenta de eso? Y ahí está también lo que, por ejemplo, los grupos feministas apoyan también a los LGBTQ+, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les permiten, especialmente, por ejemplo, a los hombres trans, a las mujeres trans, a los homosexuales y todo eso, mujeres trans, a que también puedan sacar esa parte, ¿no? Esa parte femenina. Esa parte que inclusive algunas mujeres han hecho a un lado para poder tener cargos súper altos. Claro, está mal vista la dualidad, ¿no? Independientemente de lo que pensemos, porque hay personas que compartimos con este tema de la dualidad y no, o desde otras perspectivas y otros enfoques, sí es súper importante mencionar el tema del estereotipo de la debilidad, ¿no? Inclusive en el tema de los hombres, ¿no? Cuando hay un hombre un poco más menos fuerte, le llamamos más femenino, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes han visto, por allí han salido bastantes comerciales de no lo hagas como una niña, ¿no? ¿A qué se refieren estos comerciales? Corre como un hombre. Corre como un hombre. ¿Por qué? O sea, todos somos diferentes en realidad, ¿no? Somos diferentes los seres humanos y obviamente la mujer es diferente al hombre en varios aspectos, pero ante la ley, de cara hacia los derechos, somos iguales y tendríamos que poder participar en igualdad de condiciones de todas las oportunidades que se tiene de crecimiento, de desarrollo, la investigación, la docencia, el liderazgo en la empresa, el liderazgo en el país, entre otros. Yo siento que estos aspectos se han tomado en cuenta más dentro de la parte emocional y no de las capacidades, las capacidades intelectuales, las capacidades prácticas, porque si nosotros tomamos en cuenta eso, una persona, ya sea hombre y mujer, que haya estudiado, que se haya preparado, puede alcanzar el puesto que él desea. Pero en la actualidad no. O sea, en la actualidad la mujer sigue teniendo el rol de ama de casa. Hay de hablar en este aspecto, como tú dices, la parte emocional. Ya, la parte emocional también se va desde la casa. Por ejemplo, nos dan creencias ya desde casa, como ejemplo nos dicen, no, es que tú no vas a poder hacer ciertas cosas porque eres mujercita, tú no vas a poder eso. No creo que a los hombres les estén diciendo, no creo que puedas hacer eso porque eres hombre. Entonces la parte emocional
también tiene que ver mucho aquí. Por ejemplo, yo considero que si desde nosotras mismas hay este amor propio, podemos llegar, porque tú puedes tener el conocimiento. Tú tienes ya ciertos derechos, por decirlo así, para poder ejercer. Pero si emocionalmente tú no te crees lista, no te crees preparada, no puedes ejercer esos. Entonces, por eso es que también no hemos visto muchas mujeres, tal vez en el liderazgo, por ejemplo, que se postulen para candidatas a la presidencia. Hay pocas mujeres. Es por toda esta negatividad emocional. Toda esta negatividad emocional, por el mismo hecho de que una cree que no puede hacerlo, de que esto mismo que tiene que enfrentarse en el mundo de los hombres, en jugar en este rol, todo eso. Entonces, en cierto aspecto dice el conformismo de, no, mejor me quedo desde donde estoy, en mi zona de confort, que sigan pensando que no puedo hacer nada, pero no salgo adelante. Entonces sí sería importante también decirles a todas las mujeres, y comenzando desde una misma, ¿no? En que con el ejemplo se puede dar estas cosas, ¿ya? Sí, tienes mucha razón. Sí, y creo que es súper importante no ir a los extremos, ¿no? Tratar de porque tal vez en mi intento de entrar en este mundo tan difícil de hombres, yo me sobreesfuerzo y pierdo mi salud. Para mí la salud emocional es muy importante. Y cuántas mujeres hay que están luchando con un tema de salud emocional, porque no solo tienes que hacerte cargo de la empresa si estás en un puesto de gerente o en un puesto de rectorado como rectora de una institución de educación superior, sino que tienes que estar pendiente de tus niños, de la casa, de tu esposo, de cómo te ves, porque el tema también estético es súper importante en nuestra sociedad, aunque no parezca. El típico, te ven como te tratan como te ven, perdón, ¿no? Sí. Entonces que no le resto importancia, porque la parte, el aspecto es parte de la integralidad del ser humano, no le resto importancia, pero sí es como que más duro con la mujer. Entonces, en este proceso de querer alcanzar esto que los hombres ya obtuvieron naturalmente, a veces nos perdemos, creo yo. Nos desgastamos. Sí, nos desgastamos y perdemos cosas naturales de ser mujer. A mí me encanta, por ejemplo, salir a tomar cafecito con mis amigas. Me encanta. Es como que bien terapéutico, o salir a hacer karaoke con ellas, o esas cositas. Claro, o sea, encontrarte contigo misma como mujer. Exacto. Porque a veces se abandona ese rol, el de la mujer. Y en todos los aspectos, no solamente en el trabajo. Tal vez nos enfocamos o ser muy trabajadoras, o ser muy madres, o ser muy hermana, pero nos abandonamos siendo mujeres. Pero eso es lo que nos enseñan. Si se dan cuenta, las generaciones anteriores, nuestros abuelos, nuestras tías abuelas, nuestros padres también, te enseñan eso, te enseñan que la mujer es la que tiene que estar en la casa, la que es responsable de la casa, de los hijos, de todos menos de ella. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre le ponía así a sus hijos hombres en el plato la presa más grande de pollo. Y a mis tías, una alita, así, una alita. Es que no, mi hijito tiene que ir al trabajo, por ende, tengo que darle más comida. Pero mis tías también trabajaban. O sea, mis tías también trabajaban, tenían sus puestos de trabajo, tenían sus familias, pero esos son las enseñanzas culturales que nos dan, que la mujer tiene que darle más importancia al resto, pero principalmente al hombre. Sí, sabes que creo que aquí hay un problema de hacer de menos, como les dije, lo que la mujer es naturalmente. Esto que les decía yo, que la mujer naturalmente cuida, protege, trata de no destruir. Al hombre le dices, vamos a una guerra y de una va a querer en su mayoría, ¿no? Porque tampoco vamos a estereotiparles a ellos, pero sí, por ejemplo, puedo mencionar el problema de la falta de reconocimiento de las cuidadoras del hogar. Sí, porque ahora que sí. también es un trabajo. Exacto, ¿no? El otro lado, este lado oscuro del feminismo, que digo yo, que critica mucho y cuestiona a una mujer cuando quiere hacerse cargo de su casa. Claro. Y la falta de empatía que tenemos como sociedad hacia las personas que cuidan al abuelito. La tía que no se casó, que cuida al abuelito, que cuida a la vecinita. O sea, es ese tema que no es remunerado y que también está totalmente invisibilizado. Es un tema que hay que tomar acción y que es parte, ¿no es cierto?, de una de las luchas de los derechos de las mujeres, de la igualdad, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser nosotros, empezar desde casa. Saben que yo me crié en un ambiente súper conservador. Muy conservador, sí,
Muy conservador. En Ecuador esto es normal. eso es Esa es normal. nuestra normalidad. Ajá. El 80% de las personas Sí, son en Ecuador son conservadores. creyentes de alguna religión cristiana, entonces son ambientes muy conservadores. Pero saben que a pesar de eso, tengo una mamá súper feminista que, o sea, no Claro. feminista, ¿no? Ella no se reconocería como una feminista, pero una mamá que cree mucho en la Sí, igualdad. Y tengo un papá que cree mucho en eso, a pesar de que él es un hombre bastante conservador, nosotras somos 2 mujeres y un varón, crió hijas muy, muy independientes y muy que yo puedo hacerlo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Pero creo que fomentaron también ese tema de no pierda esa esencia de lo que le hace linda y especial Exacto, por sí. ser mujer. Y no digo que es linda solo seamos las mujeres, los hombres también son lindos, Sí, son también son guapísimos. Algunos. Algunas. Pero sí es importante que nosotros empecemos a tomar en cuenta que ser diferente no está mal. Ujú. Ser diferente no es algo incorrecto y no podemos alcanzar esa igualdad, digamos, en ese sentido, pero sí, como lo decía hace un rato, el enfoque hacia los derechos humanos, hacia las leyes, el enfoque hacia tu lugar en la sociedad debe ser igual. La igualdad de oportunidades que hablamos Claro. mucho en el Tenemos que derecho. perder esa visión de los géneros. O sea, tenemos que dejar de pensar en es que es hombre, es masculino, es que es Exacto, mujer, sí. es femenino. Y como tú dices, o sea, al no encasillarnos en estos géneros, hablamos de los derechos del ser humano, los derechos de la persona, las oportunidades de la persona. Entonces, yo pienso desde mi perspectiva, también dentro de la medicina, que tenemos que dejar de dividir a la sociedad por géneros. Claro. Un ejemplo muy claro, yo recuerdo, yo estudié en la Universidad Central, por ende, éramos 1 millón de personas en la clase. Y de ese 1 millón de personas, la mayoría eran mujeres. Y yo me acuerdo que tenía docentes, la mayoría hombres, Ya. que nos decían, no, es que tú eres mujer, no vas a poder. Eso mismo te iba a decir, lo que me llamó mucho la atención, que hablaste, sobre las presas de pollo. Así. Ya, tiene mucho que ver con las presas de pollo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el plano de educación superior también te ponen lo mismo. En la mesa te ponen la presa más chiquita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen, no. Y en el trabajo, ¿a cómo va? En el trabajo vamos de que, sí, estas son tus funciones, pero tranquila, tú puedes hacer estas de aquí. No necesitas hacer todas. Por ende, nos están No dando la puedes presita más. de pollo más chiquita. Sí. ¿Ya? Porque consideran que dicen, no, es que ella, en cierto sentido, no, ella no va a poder. Ella no lo va a hacer. Y medicina me imagino que te pasó lo mismo. Claro. Que, Muchas veces. o sea, volviste a reencontrarte con tu presita de pollo chiquita cuando te hacía eso tu abuelo o tu abuelito. Mi abuelita. Tu abuelita. Sí. no, Ahí tomen sí. en cuenta que hablamos sobre que las mismas mujeres también crean eso. Ajá. Y, por ejemplo, cuando tenía prácticas en los hospitales, habían doctores, hombres, que solo o sea, mis compañeros hombres decían, no, usted venga a la práctica. No, usted haga esto. No, usted ni sé qué. Y a nosotros, a las mujeres, nos dejaban al lado. O sea, no nos podían atención, no querían enseñarnos o nos mandaban a hacer los peores trabajos. Y eso que es en la medicina, si vamos en otras carreras, hay ciertas carreras que supuestamente son para las mujeres. A los hombres no les También. dejan hacer nada. Si vamos Estética desde ese integral. lado. Estética, por ejemplo, les dicen, no, es que eres niña, tienes tendencias a ser mujercita, por eso te gustan esas carreras. O cuando dicen, quiero ser estilista, ¿que eres gay? Sí, exacto. O sea, totalmente. siempre inclusive, Ujú. el machismo inclusive les está consumiendo a los hombres. Sí. También les consume a ellos, en ese sentido de que no puedo estudiar ciertas cosas porque también me cohíben, también les dan las presas chiquitas, por decirlo así. También son señalados. También son por- señalados por hacer eso. ¿Sabes? Otra cosa que es súper importante señalar en el ámbito de la educación superior es el tema de el acoso. El Sí. acoso contra las mujeres es un poco más fuerte, no un poco, bastante más fuerte, ahí están las estadísticas. Y desde la pandemia es como que, no sé si ustedes han visto, hay muchas universidades que han, o asociaciones de universitarios que han denunciado el tema del acoso hacia las mujeres. No solamente se da hacia las mujeres, también se da hacia Sí. los hombres, pero las mujeres han tomado la decisión de denunciar, tal vez es un poco más fácil y ahí tenemos también, eso es otro tema, pero tenemos también que trabajar en este asunto de que los hombres denuncien el tema del maltrato
maltrato y el acoso, porque las mujeres también podemos llegar a hacerlo, pero hablando del acoso dentro de la educación superior, considero yo que Todavía hay persiste. mucho que hacer, o sea, hay mucha tela que cortar, y ya las leyes, la ley de educación superior ya te dice, ¿no? La institución de educación superior tiene que tener protocolos que se activan Exacto. cuando hay, ya no es solo un tema de educación básica o educación media, sino que ya en educación superior la ley te dice, haz protocolos y demuéstrame que estos protocolos son válidos para este proceso. Pero a pesar de que existen los protocolos, primero que no se activan, porque es súper difícil comprobarlo, hablábamos, ¿no? Exacto. Comprobar el acoso es súper difícil comprobarlo. Y segundo que te estigmatiza. La ¿Y quién? revictimización. ¿sabes? Y la criminalización también, Ajá. ¿no? Justo hoy hablaba de esto con mis alumnos, de la criminalización, porque te vestiste así, entonces por eso te hizo Es eso. tu culpa. Porque estabas hasta hora de la noche, te Es tu hicieron culpa. esto. Te pegó porque ya estabas insoportable. ¿Qué hiciste Es tú? tu culpa. Exacto. El profesor te reprobó o te acosó porque te viste muy fácil y venías con faldas cortitas. O sacaste Exacto. buena nota porque te acuestas con el profesor. Exacto. O simple y sencillamente porque eres bonita. Te regalan las cosas porque eres bonita. ¿No? Y te dejan atrás la inteligencia. O sea, te tachan acerca de, bueno, como estamos hablando del acoso. En la educación superior, actualmente, como tú dices, hay protocolos de acción frente a estas situaciones. Pero al final de cuentas, ¿la justicia hace algo? ¿Qué pasó con los feminicidios, con el femicidio, que son dos cosas diferentes por lo que nos comentabas? Todavía tenemos niveles altos de asesinatos en las mujeres, que empezaron como acosos, que se denunciaron, pero que no se hizo nada. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Sabes qué es súper triste? Y a propósito de esto, en nuestro país hemos tenido en los 2 últimos años casos de personas, colegas tuyos, de estudiantes de sí. medicina que han sufrido algunas violaciones y en otros casos han fallecido en el momento en que van a hacer su rural en un lugar lejano, distante, han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, un poquito ahí hablábamos del femicidio y el feminicidio, la diferencia, la una es cuando el femicidio, cuando el Estado no hace nada para garantizarte la justicia. Tenemos casos icónicos en el país como el caso de María Bernal, que tal vez es el más mediático, o el caso de la chica Ati también del Oriente, que falleció y justicia no se ha encontrado, ¿no? Pero hay otros casos que no han sido nombrados. Entonces, en esos casos en los que el Estado no te ha dado la justicia o la facultad de acceder a la justicia, hay un feminicidio. Hay un femicidio cuando una persona mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Esa es la diferencia, ¿no? El uno es un delito que hace el Estado, el otro es un delito que hace una persona, ¿no? Okay. Entonces, aquí la importancia de que como Estado se genere ambientes saludables, ¿no? Y la Corte Constitucional, que es la máxima corte que vigila el tema de los derechos humanos en el Ecuador, ya ha determinado que los espacios educativos tienen que ser espacios libres de violencia. Exacto. ¿No? Y ha garantizado a través de varias sentencias que esto se aplique. El tema es que esto debe ser un tema de educación, que la gente debe saber, debe conocer. La educación. Tenemos que cambiar la educación y desde la escuela, desde la casa, desde la escuela, el colegio, las universidades, porque ustedes saben, un ejemplo muy claro, en la actualidad son muy pocas las familias que hablan sobre educación sexual con sus hijos y son muy pocas las escuelas que les hablan sobre eso. Entonces, dentro de este punto de vista, si nosotros modificamos la educación, la volvemos más inclusiva, más integral, con conocimientos y perspectivas específicas, podremos generar una sociedad equitativa, tanto para la mujer como para el hombre. O sea, formar como una alianza. O sea, como que todos nos apoyamos en todos y quitar eso, como decíamos, justo de dividir eso de hombres y mujeres, o sea, de todos aliados, o sea, todos unirse. Por ejemplo, si ves que está sucediendo algo y tú eres hombre, por ejemplo, habla. También se puede hablar. Si tú como mujer ves que algo está pasando, habla, o sea, dilo. O sea, tal vez si lo resonamos, si lo gritamos o lo decimos más seguido, tal vez ya nos tomen más en consideración. Hagamos ¿Por qué? cacerolazos. Porque estamos
normalizando ciertas cosas, Sí. tanto en el trabajo como en la educación superior. Tenemos tendencias a normalizar los micromachismos, Exacto. los malos tratos, el acoso, lo cual no es lo mejor para el desarrollo de una sociedad equitativa. ¿Cómo creen ustedes que nosotros como mujeres podemos contribuir a esta equidad educativa? Podría ser en esto como ejemplo crear, como les había comentado, estas redes de apoyo. Por ejemplo, dando psicoeducación, que es decir, digamos que brinden esta educación a todas las personas, porque no en todos lados conocen sobre sus derechos, no en todos lados conocen la equidad o la igualdad de género o cosas así. Entonces se puede dar más educación sobre eso con un plan más ejemplar, por ejemplo. Ya, porque usualmente la parte informativa como que no le prestan mucha atención, pero si se vuelve más, digamos, más Didáctico. publicitario, más didáctico, tal vez podamos llegar a todos los jóvenes, porque inclusive las nuevas generaciones también no conocen ciertos temas, ¿ya? Peor las anteriores generaciones. Sí. Y también obviamente tenemos que crear, digamos, políticas universitarias para crear espacios seguros para todos, tanto para hombres como para mujeres. O sea, seguir esas políticas, ser escuchados, ser escuchadas en la parte institucional, en la educación superior, en el trabajo, que tú te sientas que estás en una zona segura, que estás bien, que puedes hablar, que te van a escuchar. Que no vas a ser juzgado. Que no vas a ser juzgado. Considero desde esa parte. ¿Sabes qué? Yo le apuesto full a la educación. Creo que la educación es lo que va a cambiar las cosas. Y la muestra de esto están en los países que pasaron por guerras mundiales y lograron ser potencias mundiales en 10 años. ¿Por qué? Porque cambiaron su chip y educaron a su sociedad. Entonces yo le apuesto a la educación, pero yo siempre les digo a mis alumnos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos decir solo vamos a educar a la sociedad, porque se queda en un papelito y hermoso. Chévere. Y La claro, idea. tal vez tú desde tu departamento de bienestar lo puedes hacer en el instituto y todo eso, pero nosotros, los que estamos en otro ámbito de acción, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que nuestros chicos, y ahí les invitamos a todos los chicos del ITEXUR a utilizar sus redes sociales. El poder que ustedes tienen como generación en las redes sociales. Sí. Y no soy tan viejita, pero sí soy de otra generación que no utiliza tanto las redes sociales. Sí somos, no. Pero yo creo que es un poder que no está medido todavía, ¿no? Ajá. O tal vez sí está medido, pero a la escala de lo que hacen en la política, qué sé yo, en Estados Unidos, en otros países. Pero aquí nosotros debemos entender ese poder y debemos procurar que nuestros estudiantes utilicen sus redes, sean ciudadanos digitales aportando este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no proponerles a las chicas del ITEXUR que el 8 de marzo todas pongan un post o reposteen una sentencia sobre violencia contra la mujer, o a los chicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su papel fundamental? Que ellos expliquen también Que ellos cuál también va a ser pueden apoyar. su papel Parte dentro de este tema de la violencia. Algún día me invitaron a dar una charla sobre el papel de los hombres, fue en Ambato, en la UTA de Ambato, me acuerdo, el papel de los hombres en el tema de la violencia de género, ¿no? Y alguien por ahí me decía, profe, la verdad es que mire todos los superhéroes tienen una motivación, y la motivación es su mujer. Tal vez a alguna feminista no le encante lo que estoy diciendo, pero esto no le resta importancia al papel del hombre también en eso. Entonces, yo lo que les diría a toda la comunidad de ITEXUR, utilicen sus redes sociales, sean ciudadanos digitales para aportar con estos mensajes importantes. Ahora, ustedes tienen material en todo lado, no necesitan crearlo, pueden repostearlo, y los más arriesgados pueden crearlo también, ¿no? Claro. ChatGPT, utilicen ChatGPT. Utilícenlo sabiamente. Sí, es cierto. Sí, y éticamente. Así que ese creo que sería un aporte importantísimo para... Bueno, la sociedad. muchas gracias por compartir estos momentos del podcast en homenaje, o más bien en la conmemoración del Día de la Mujer. Ha sido un placer charlar con ustedes, un placer comunicarnos con la sociedad del ITEXUR, y esperemos vernos una próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un saludo a todos.